Díganme, por favor, ¿dónde nos quedamos en la clase anterior? ¿Hicimos esto? ¿La demostración de la validez del silogismo categórico con los diagramas de Venn? Sí, llegamos a demostrar por diagrama de Venn. Ok, no hicimos esto, ¿no? Esto ya no hicimos entonces. La cantidad de los términos y falacias contra el silogismo categórico. Bien, Melanie, bien, gracias, gracias Fernando, gracias Sandro. Entonces vamos a continuar. El silogismo categórico es un razonamiento y como ustedes han podido dar cuenta, hay varias formas de las que se puede deducir que es un razonamiento válido. No obstante, también aparecen razonamientos inválidos en el silogismo categórico. Estos son las falacias. Obviamente, para poder entender las falacias del silogismo categórico es necesario apuntar a ciertos conceptos. En un silogismo categórico, los términos de la conclusión nunca deben tener mayor cantidad o extensión que en los términos de las premisas. Si los tienen, entonces se incurre en falacia. Miren, es fácil de entender. El meollo del asunto es el siguiente. Si yo afirmo algo universal, concluyo algo universal. Si yo afirmo algo particular, concluyo algo particular. Si yo concluyo algo universal, puedo concluir algo particular. Pero no puede ser que si yo afirmo algo particular, concluya algo universal. Por ejemplo, si digo que si afirmo que todos los alumnos de esta clase viven en Villa El Salvador, un todos es un universal, entonces concluyo que efectivamente todos viven en Villa El Salvador. Entonces, de un universal yo puedo concluir un universal. Si yo digo que todos los alumnos de esta clase viven en Villa El Salvador, es un universal, entonces puedo concluir que algunos de los de esta clase viven en Villa El Salvador. Es decir, puedo concluir un particular. De un universal yo puedo concluir un particular. Si yo dijese que algunos alumnos de esta clase viven en Villa El Salvador, es decir, es un particular, es un algunos, entonces yo puedo concluir que efectivamente algunos viven en Villa El Salvador, un particular. Entonces, de un particular yo puedo concluir a un particular. Pero no puede ser que si yo digo algunos alumnos de esta clase vivan en Villa El Salvador, entonces concluir que todos los alumnos de esta clase viven en Villa El Salvador. De un particular, yo no puedo concluir un universal. Si sucede eso, estamos incurriendo en falacia. Esto es lo que indica esta definición. En un silogismo categórico, en un razonamiento, ¿no?, silogístico, los términos de la conclusión nunca deben tener mayor cantidad o extensión que en las premisas. Si lo tienen, entonces se incurre en falacia. Para entender mejor esto, es necesario hablar de los términos, de la cantidad de los términos de la proposición. Miren, se los voy a poner así de claro y sucinto. Esta es una proposición, un ejemplo de proposición. Todo hombre es mortal. Como ustedes se pueden dar cuenta, toda esta proposición es un universal. Pero los términos, hombre en este caso que funciona como sujeto y mortal que en este caso funciona como predicado, los términos también tienen cantidad. Es decir, los términos, ¿no? No solamente la proposición tiene cantidad, sino también los términos que la forman tienen cantidad. ¿Cómo se establece la cantidad de los términos de la proposición? Eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Ok? Entonces, borro esto. Y vamos a hablar de la cantidad del término sujeto, del sujeto de la proposición, ¿no?
la cantidad del término sujeto queda determinada por el cuantificador, ¿no? Recuerden que el cuantificador es todo, ningún, algún. Entonces decimos, si el cuantificador es universal, todo, algún, entonces el término sujeto es universal. Pero si decimos, pero si nos damos cuenta que el cuantificador es particular, algunos, entonces el término sujeto será particular. Es simple, ¿no? Tenemos aquí dos proposiciones. Ningún campesino es ocioso. Aquí el término campesino es el término sujeto. La pregunta es, ¿qué cantidad tiene ese término? ¿Es universal o es particular? Para poder responder, tengo que mirar el cuantificador. Si el cuantificador es un universal, en este caso es un ningún, entonces el sujeto tiene que ser también universal. ¿Ok? Esto es básicamente lo que dice aquí, pues, ¿no? Si el cuantificador es universal, entonces el término sujeto también es universal. Veamos el otro ejemplo, ¿no? El otro ejemplo dice, ¿no? Algunas personas son albañiles. El término personas es el término sujeto. Tengo que mirar el cuantificador para determinar si es universal o particular. Como el cuantificador es particular, entonces el término sujeto también será particular. Fácil de comprender. Fácil de comprender. Veamos ahora la cantidad del término predicado. El término predicado queda determinado por la cualidad de la proposición. Recuerden que una proposición tiene cantidad y cualidad. Eso lo vimos la semana anterior. La cantidad es universal y particular y la cualidad es afirmativa y negativa. Las proposiciones pues pueden ser afirmativas o negativas. Entonces, si la cualidad de la proposición es afirmativa, entonces el término predicado es particular. O al contrario, si la cualidad de la proposición es negativa, entonces el término predicado es universal. Veamos los siguientes ejemplos. Todo peruano es patriota. Todo peruano es patriota. Esta proposición, toda la proposición es afirmativa. Y dice, ¿no? Si la cualidad de la proposición es afirmativa, el término predicado es particular. ¿Cuál es el término predicado? Patriota es el término predicado, por lo tanto, ese término es un particular. Porque toda la proposición es afirmativa. Ahora bien, algunos cerros no son altos, esta otra proposición. Algunos cerros no son altos. Es una proposición negativa. Y dice, si la cualidad de la proposición es negativa, entonces el término predicado es universal. Altos es el término predicado. Entonces, este altos es un universal. Bien, habiendo comprendido entonces, ¿no?, los términos, la cantidad de los términos de la proposición, vayamos a comprender en qué consisten las falacias contra el silogismo categórico.
Existen, o en todo caso vamos a ver, dos tipos de falacias contra el silogismo categórico. La denominada falacia del ilícito menor y la del ilícito mayor. ¿Okay? La falacia del ilícito menor, ¿no?, consiste en que el término menor, ¿no?, se incurre en ella cuando el término menor, justamente por eso se llama falacia del ilícito menor, ¿okay?, cuando el término menor tiene mayor cantidad o extensión en la conclusión que en las premisas. Vamos a un ejemplo. Aquí tenemos un silogismo. Ningún religioso es deshonesto. Todo deshonesto es inmoral. Por lo tanto, ningún inmoral es religioso. Atendamos al término menor. Inmoral. Inmoral. El término menor. Ya supimos identificar cuál es el término menor. Eso lo vimos en la clase anterior. Ayer. Inmoral. Inmoral aquí funciona como sujeto en la conclusión, pero aquí funciona como predicado en una de las premisas. Bien, veamos. ¿Qué cantidad tiene el término inmoral en la conclusión? ¿Qué cantidad? ¿Es universal o es particular? Como este término está funcionando como sujeto de esta proposición, entonces, recuerden, hay que mirar el cuantificador. Y el cuantificador ningún es un universal. Por lo tanto, el término menor inmoral es también un universal. Bien. Ahora miremos el término inmoral en la premisa. Funciona como predicado. Y habíamos dicho que cuando es un predicado, ¿cómo se determina su cantidad? Se la determina mirando toda la proposición. Esta proposición es todo deshonesto es inmoral, entonces tiene por cualidad la de ser afirmativa. Y si es afirmativa, entonces la cantidad del predicado es particular. Pero habíamos dicho que de lo particular no se puede concluir un universal. Y en relación al término inmoral, ¿no?, se está yendo de un particular en la premisa a un universal en la conclusión. Y ojo, habíamos dicho que eso es un error. Eso es una falacia, ¿no? Esa es una falacia. Esa falacia se llama falacia del ilícito menor, porque se incurre en el término menor. De un particular estamos deduciendo un universal. Bien, el mismo tratamiento es en relación al ilícito mayor, el mismo tratamiento. Solamente que en esta ocasión con el término mayor. Ocurre cuando el término mayor posee mayor cantidad o extensión en la conclusión que en las premisas. Tenemos aquí otro ejemplo. Ahora nos toca ver el término mayor. El término mayor es pena. Se encuentra tanto en la conclusión como en la premisa. Habíamos dicho que si estamos hablando del predicado de la proposición, entonces se tiene que ver la proposición, la cualidad de la proposición. Miren, ninguna alegría es una pena. Pena aquí está funcionando como predicado. Tenemos que ver toda la proposición y nos damos cuenta que esa proposición
es una proposición negativa. Ninguna alegría es una pena. Y si es una negativa, entonces el predicado de esa proposición es un universal. Veamos ahora el término pena en la premisa, que se encuentra en una premisa afirmativa. Toda tristeza es una pena, y si es una afirmativa, entonces el término pena es un particular. Está sucediendo exactamente lo mismo. Del término pena que se encuentra en la premisa y es particular, estamos llegando al término pena que se encuentra en la conclusión y este término pena es un universal, es decir, de un particular a un universal. Nuevamente, como les había indicado, es el mismo tratamiento del ilícito menor, solamente que ahora aplicado al término mayor. Esto es pues una falacia, es un error de razonamiento. Se denomina falacia del ilícito mayor. Bien, entonces, espero que se haya comprendido, ¿no? La identificación de estas falacias. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Entonces, vamos a ver algunos ejercicios. Si tienen alguna pregunta, pueden formularla en este momento. Bien, bien. Entonces, vayamos a algunos ejercicios. Vamos a tomar estas preguntas. Observen la pregunta 1 de los ejercicios de clase. ¿Cuál es la forma del siguiente silogismo? Si muchos filósofos son matemáticos, entonces ciertos filósofos no son economistas, ya que no hay matemáticos que sean economistas. La pregunta es, ¿cuál es la forma de este silogismo? No sé si ustedes han avanzado ya con estos trabajos. ¿Podrían indicarme cuál es la forma de este silogismo? Ahí está. La C, me dice Melanie. ¿Todos los demás están de acuerdo? Si muchos filósofos son matemáticos, entonces ciertos filósofos no son economistas, ya que no hay matemáticos que sean economistas. Melanie me ha dicho que es la C. Vamos a ver. Melanie, creo no equivocarme, ha hecho lo siguiente. Se ha dado cuenta que muchos matemáticos son filósofos, significa muchos filósofos son matemáticos, ¿no? Algunos filósofos son matemáticos, luego sigue, ciertos filósofos no son economistas, ciertos, ¿no? Es decir, algunos filósofos no son economistas y finalmente no hay matemáticos que sean economistas. Es decir,
ningún matemático es economista, ¿no? Melanie ha hecho estos, ¿no? Aquí no. Algunos filósofos son matemáticos. Luego, algunos filósofos no son economistas. Y la conclusión, ningún matemático es economista. ¿Está bien? Melanie, entonces, nuestra compañera se ha dado cuenta que filósofos es el término medio y se encuentra en esta estructura, ¿no? Y tenemos una I, una O y una E. Y una E, ¿no? Entonces ha concluido 3 I O E. Y me acuerdo. Pero ha habido un error. Ha habido un pequeño error ahí, ¿no? Eh, un momentito. Ha habido un momentito. Ha habido un pequeño problemita aquí. Un momentito. Listo, perdón. Hubo un problemita aquí. Un pequeño problema. Bien, bien. Continuamos. ¿Dónde está? Acá está. Bien, bueno, no era la C, ¿no? ¿Por qué? ¿No? He querido reproducir más o menos cómo su compañera lo ha hecho, ¿no? Porque suele ser un error un poco común, ¿no? Justamente eso es lo que hay que tener bien en cuenta, ¿no? No tratar de resolver el problema a partir de la misma estructura que se nos presenta del silogismo. Muchos filósofos son matemáticos. Si muchos filósofos son matemáticos, entonces ciertos filósofos no son economistas, ya que no hay matemáticos que sean economistas. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es esta. Ciertos filósofos no son economistas. Algunos filósofos no son economistas. Un momento. Ah, ya, ¿dijeron algo? Sí, un ratito. A ver, un momentito. Un momentito, ha habido un pequeño problema. Un ratito, por favor. Un momentito rápido, por favor.
Listo, disculpen, alumnos, disculpen, un problema aquí, un problema inesperado, disculpen. Ya se solucionó todo. Ya se solucionó todo, disculpen, ¿ya? Vamos a continuar, vamos a continuar. Ahora sí. ¿Dónde está el? ¿Dónde está el? Mi lapicero. Ah, ¿dónde dejé mi lapicero ahora? ¿Dónde lo dejé? Para escribir en la pizarra virtual. A ver, un momentito. Voy a buscar mi lapicero. ¿Dónde lo he dejado? No, perdón, un momentito. Un momentito. Listo, ya lo encontré. Me había sentado encima. Disculpen. Ahora sí, ahora sí. Listo. Ahora sí. Bien, a ver, ahora sí. Disculpen el inconveniente. No es bueno que suceda ese tipo de cosas a veces. Efectivamente, como dice uno de sus compañeros en el chat, primero se tiene que ordenar las proposiciones, ¿no? Aquí tenemos muchos filósofos son matemáticos. Si muchos filósofos son matemáticos, entonces, entonces lo que sigue es necesariamente la conclusión. Como también puedo darme cuenta de que este enunciado es la conclusión por el ya que. El ya que me dice de que lo anterior es la conclusión, ¿no? Es decir, ciertos filósofos no son economistas. Conclusión, ciertos filósofos, algunos filósofos, ¿no? Algunos filósofos no son economistas. Una vez que ya tienes la conclusión, es fácil determinar las premisas. Recuerda, la premisa mayor va primero y la premisa menor va después. Ese es el orden lógico. ¿Cómo sé cuál es la premisa mayor? Porque ya puedo identificar el término mayor. El término mayor es economistas, y ahí donde se encuentra el término economistas, entonces identifico que esa es la premisa mayor, ¿no? No hay matemáticos que sean economistas. Ningún matemático es economista. Listo. Ahora tenemos F de filósofos, ¿no? F de filósofos es el término menor. Y ahí donde se encuentre filósofos, entonces toda esa proposición será la premisa menor. Muchos filósofos no son matemáticos, es decir, algunos filósofos, muchos filósofos son matemáticos, ¿no? Algunos filósofos son matemáticos. Listo, listo. Este es el orden, ¿no? Este es el orden. Y como te das cuenta inmediatamente, el término medio tiene esta distinción, esta distribución, lo que significa que pertenece a la figura 1. Ningún M, ningún matemático es economista, es una E. Algunos filósofos son matemáticos, es una I. Y algunos filósofos no son economistas, es una O. Entonces, 1, E, I, O es el modo. Todo esto es la forma del silogismo. Es justamente lo que nos están pidiendo, la forma. La clave, por lo tanto, es la E. Yo sé perfectamente que algunos se pueden equivocar al tratar de hallar la forma, sobre todo cuando esa respuesta errónea se encuentra en la clave, ¿no? Como en este caso, que fue puesto ahí a propósito, por cierto, porque eso les puede venir en el examen, una clave que por todos lados parece que es, pero en el fondo no es
respuesta correcta, ¿no? Entonces yo sé que haciendo este paréntesis, ¿no? Necesario al colocar cada detalle, al resolver este ejercicio, nos permite entenderlo mejor. Bien, bien. Veamos otro ejercicio. Gerson me pregunta, ¿no? ¿Todavía tengo que ordenar las premisas cuando están en oraciones o ya están en orden siempre? Gerson, como te has dado cuenta, no siempre te van a dar las premisas, el silogismo ordenado, ¿no? La conclusión puede aparecer al principio, al medio o al final, ¿no? Uno identifica la conclusión, porque eso es lo primero que se tiene que identificar, la conclusión, a partir de los conectores, ¿no? Ya que, puesto que, si entonces, en consecuencia, por ende, entre otros. Entonces, como se dan cuenta aquí, la clave es la E. Veamos la número 2. ¿Cuál es la forma? No, la 2 no. La 3. La 3. La 2 se parece, ¿no? Se parece a la 1. La 3. La 3. Verlo. Ahí está. Si consideramos estas premisas, entonces, ¿no? ¿Cuál sería la conclusión? ¿No? Básicamente es la pregunta. Si consideramos las premisas, siempre los mamíferos son vertebrados y cualquier vertebrado es animal, entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿No? ¿Cuál es la conclusión de este razonamiento? Las premisas son estas. Siempre los mamíferos son vertebrados, es decir, todo mamífero es vertebrado. Y la otra proposición es cualquier vertebrado es animal. Cualquier vertebrado es animal. Es decir, todo vertebrado es un animal. Bien, la pregunta se dirige a establecer cuál es la conclusión. Vamos a colocarlo aquí. Todo mamífero es vertebrado. Todo vertebrado es animal. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Bien, no hay problema. Recuerden que nosotros podemos usar los diagramas de Venn para demostrar cuál es la conclusión, ¿no? Entonces, con los diagramas de Venn tan solo es necesario graficar las premisas a partir de la lectura algebraica. ¿Cuál es la lectura algebraica de todo M es B? MB complemento igual vacío. Y de todo B es A, B A complemento igual al vacío. ¿Cuál es la conclusión? Eso es lo que vamos a buscar. Recuerden que basta graficar las premisas para que una vez graficadas las premisas llegamos a la conclusión, ¿no? Entonces, el dato que tenemos aquí con certeza es que B es el término medio. ¿Por qué B? B, o sea, vertebrados, ¿no? ¿Por qué B es el término medio? Porque es el que se encuentra distribuido en las premisas. Entonces, lo colocamos aquí. No sé cuál es, no sé cuál es el término mayor, no sé cuál es el término menor. Puede ser que sea
la distribución de este modo, ¿no? MA, o puede ser que sea AM, no lo sé. Por eso yo no sé cuál es la premisa menor y cuál es la premisa mayor, no lo sé, porque no tengo la conclusión, ¿ok? Lo que sí sé es que estos círculos, uno de ellos es M, el otro es A, o puede ser al revés, ¿no? Uno es A y el otro es M, si gustas, ¿no? Vamos a colocar los círculos. Uno es A, el otro es M, como gusten, ¿eh? Eso después lo ordenamos. Entonces, a partir de todo esto ya podemos graficar. Se grafica la universal primero, recuerden. Pero como ambas son universales, entonces podemos comenzar con cualquiera. M, B complemento igual al vacío. Entre M y B. Lo que no es B es igual al vacío. Lo que no es B es esta media luna de M. Listo, hemos graficado la primera premisa. Grafiquemos ahora la segunda. B A complemento igual al vacío. Entre B y A. Lo que no es A es igual al vacío. Lo que no es A. Lo que no es A es toda esta media luna de B. Toda esta media luna, me dicen, se encuentra vacía. Listo. Listo. Hemos graficado las dos premisas. Debemos ver la conclusión, ¿no? ¿Qué gráfico aparece de modo claro y preciso en A y M? Aparece este gráfico. Ese es el gráfico que está apareciendo. De modo claro y preciso. ¿Ok? Es decir, es esta parte la que está apareciendo. Esta parte, ¿no? Esta parte es la que está apareciendo. Y esto, este gráfico que está aquí, lo podemos invertir, ¿no? Lo podemos invertir. Y termina siendo así, ¿no? MA, es lo mismo. Y esta estructura, ¿cómo se lee? Todo M es P. Todo M es P. Por lo tanto, ya hemos llegado a la conclusión. Todo M es P, algebraicamente se escribe MA complemento igual al vacío. Todo M es P, se escribe, se dice estructuralmente, todo M es P, todo M es A, perdón, todo M es A, todo M es A, ¿no? Todo M es A, ¿no? Se lee todo mamífero es animal. O si gustas, todos los mamíferos son animales. Los mamíferos son animales. Y esta vendría a ser la clave de la pregunta 3. Lo he hecho lento para que se pueda notar la diferencia. Veamos otro. Veamos otro. Vamos a ver, ¿no? La clave era esta, ¿no? La B. Aquí la marcamos. Luego les voy a dar las claves de todas las preguntas, ¿ok? A ver, otra pregunta. No sé, de repente ustedes tengan otra. Una pregunta que que les haya sido dificultoso. Yo escojo, no sé, la 4 de evaluación o la 4 de clase, Jeremy. ¿Está? De clase, esta. ¿Cuál es el gráfico del siguiente silogismo? Es falso que algunos extranjeros sean patriotas. Por ende, hay limeños que no son patriotas, ya que
de ningún modo se puede decir que ningún limeño sea extranjero. Ajá. A ver, vamos a sacarlo, ¿eh? Ahí está. Listo. Preguntan por el gráfico, ¿verdad? Bien. A ver cómo nos va. ¿Cuál es el gráfico del siguiente silogismo? Es falso que algunos extranjeros sean patriotas. Por ende, por ende me está indicando que esta es la conclusión, ¿no? Esta es la conclusión. Bien. Dice, es falso. Voy a colocarlo aquí. Es falso que algunos extranjeros sean patriotas. ¿Está bien? Listo. Listo. Es falso que algunos extranjeros sean patriotas. Algunos son P, ¿no? Algunos son P. Algebraicamente, ¿cómo se escribe esto? P diferente del vacío. Pero dice que es falso. Es falso, ¿no? Es falso que algunos sean P. Ustedes saben que la negación altera la igualdad. Por lo tanto, esto es equivalente a decir EP es igual al vacío. Por lo tanto, toda esta expresión que está aquí, lo que significa es ningún es P. Ningún extranjero es patriota. ¿Se comprendió? Listo. Hay limeños que no son patriotas, creo que no hay problema, ¿no? Aquí, esto es algunos limeños no son patriotas, ¿no? Ya sabemos que esta es la conclusión. Ya que de ningún modo, ¿no? De ningún modo se puede decir que ningún limeño sea extranjero. Voy a colocarlo aquí abajito, ¿ya? De ningún modo se puede decir que ningún limeño sea extranjero. Ningún limeño es extranjero. Ningún limeño, LE igual al vacío. Ningún limeño es extranjero. De ningún modo se puede decir. Es decir, esto no se puede decir, ¿no? Igual, la negación altera la igualdad y esto es equivalente a LE diferente del vacío. Y LE diferente del vacío se lee algunos limeños son extranjeros. Algunos limeños son extranjeros. Listo, listo. Ahora lo que se tiene que hacer es ordenarlo, recuerden, ¿no? Premisa mayor por acá, premisa menor por acá y conclusión. La conclusión ya la tienes, ¿no? Es esta que está acá, ¿no? Hay limeños que no son patriotas. Algunos limeños, perdón, no son patriotas, ¿no? Algunos limeños no son patriotas. Esa es la conclusión. Limeños, término menor,
patriotas. Término mayor, ¿cuál es la premisa menor? Aquella en donde se encuentre limeños. Y aquí se encuentran limeños, ¿no? Habíamos dicho que toda esta proposición es equivalente a esta que está aquí. Algunos limeños son extranjeros. Lo colocamos. Algunos limeños son extranjeros. Y la premisa mayor, ¿no? En donde esté la palabra P de patriotas, ¿no? Aquí está, P de patriotas, ¿no? P de patriotas. Ningún E es P. Ningún E es P. Listo. Ya prácticamente lo tienen, ¿no? Algebraicamente, ningún E es P, se representa EP igual al vacío. Algunos L son P, L, E, diferente del vacío. Por lo tanto, algunos L no son P. Por lo tanto, algunos L no son P. L, P complemento, diferente del vacío. Listo. Ya lo tienen, ¿no? Ahora, el gráfico. El gráfico. L, P y E como término medio, ¿no? Graficamos la universal primero. Esta es la intersección entre E y P. Es igual al vacío. Ahora, graficamos la otra premisa. LE, la intersección entre L y E es diferente del vacío. Aquí está, ¿no? Ahí está. Listo. La conclusión, LP complemento diferente del vacío, cumple. Ahí está. Este es el gráfico. Ese es el gráfico. Creo que la clave, si mal no me equivoco, sería la D. ¿Es así? La clave D. Vamos a ver. ¿Dónde está? D, ¿no? Aquí está. Esta es la clave. La clave D. Estamos bien. Así es. Así es. Así es. Una más, debido a recuperar los minutos que perdimos debido al incidente, el pequeño incidente que hubo. ¿Ya? Una más. No sé, ¿cuál pregunta? ¿Cuál pregunta? No sé. Alguna que de repente, en la cual tuvieron alguna dificultad. ¿Tienen alguna pregunta? Melanie me dice la 10 de la clase. A ver, la 10, vamos a ver. Acá está. Identifique la representación algebraica correcta de la siguiente forma. 4E y O. 4E y O. ¿Ya? 4E y O. 4E y O. Ojo que a veces en una pregunta les pueden formular una cosa tan simple como esta. Dime cómo se representa algebraicamente esto. O dime cómo se representa en los diagramas de Venn esto, ¿no? Esta forma, 4E y O. Recuerden que el número 4 está haciendo referencia a la figura y estas tres letras que están aquí está haciendo referencia al modo. Al modo. Todo esto, figura y modo, es la forma. ¿Ok? La figura 4. ¿Cómo es la figura 4? ¿Se acuerdan? La figura 4 es cuando
Premisa, a ver, aquí. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. No se olviden, este siempre va a ser el orden con el que tú debes trabajar. No necesariamente va a ser el orden con el que se te va a presentar el trabajo. En la conclusión, se han dado cuenta que siempre es el término menor primero y el término mayor después. Es decir, siempre será SP, siempre. Término menor primero, término mayor después. ¿Cómo es la figura 4? La figura 4 es cuando el término medio se encuentra en el predicado de la premisa mayor y en el sujeto de la premisa menor. Recuerda que el término menor siempre se encontrará en la premisa menor. Y recuerda que el término mayor, P, siempre se encontrará en la premisa mayor. Esta, ¿no?, es la figura 4, ¿no?, de un silogismo. Figura 4. Listo. Ahora, recuerda que la letra E hace referencia a la premisa mayor. No te olvides. E es ningún, P es M, en este caso sería así, pues, ¿no? Ningún, P es M. Algebraicamente, ¿cómo se escribe? PM igual al vacío. Ningún P es M. La letra I, recuerda, hace referencia a la premisa menor, ¿no? Aquí diría I, algún, ¿no? Algún M es S. Algebraicamente es MS diferente del vacío. Y finalmente, la O, ¿no? La O. La O es algún S no es P en este caso. ¿No? Algún S no es P. S, P complemento y diferente del vacío. Listo. Esto es. ¿No? Eso es. Entonces, la clave, si mal no me equivoco, es la B, B de barco. Si mal no me equivoco. A ver. Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Esa es la clave, la B, B de barco. Listo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que esta es nuestra última sesión. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo ok? Bien, bien. Entonces, les doy las claves de esta sesión. Tienen ahí en el chat las claves de esta sesión, ¿no? De la semana 14. Ayer les di las claves de la semana anterior. Tienen ahí, entonces, todo completo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Detengo la presentación. Detengo la grabación.